debo reconocer que esto surge como una necesidad frente a algunas cosas que hemos observado, como por ahí falta de conocimiento, ¿sí? Que todo el mundo la tiene, no me estoy refiriendo a ustedes en particular, sobre todo con respecto a la historia misma del cristianismo. Ocurre que a veces uno tiene que mencionar ciertas cosas que han ocurrido en la historia, y si bien no estamos para ser profesores de historia, es preciso, es necesario que al menos se tenga una noticia, se tenga una referencia sobre la historia de la iglesia, si se me permite la expresión. Entendiendo la iglesia como todo aquello que surge eh, luego de la muerte y resurrección de Yeshua, cuando nuestro Salvador finalmente, físicamente abandona la tierra, ¿sí? Aun cuando el Espíritu esté en cada uno de los corazones de sus creyentes, pero físicamente abandona la tierra, es visto por sus discípulos, sus seguidores, cuando Él se eleva en los cielos, y deja en las manos de sus siervos, en las manos de sus discípulos, de sus primeros apóstoles y de sus seguidores en definitiva, deja la iglesia, ¿sí? Deja la conformación de esto que se llama normalmente la iglesia, la eclesia en griego, la cajal en hebreo, y que en definitiva no es otra cosa que la reconstrucción del tabernáculo caído de David. ¿Sí? Recordemos que David produce una conquista en la tierra prometida. A su muerte le sucede su hijo Shlomo, su hijo Salomón, quien comete algunos errores en su vida, tiene un porcentaje tremendo de aciertos, de cosas maravillosas, pero al final de su vida comete algún error, como por ejemplo permitir el ingreso de la idolatría a partir de alguna de sus esposas. Eh, la indicación que un rey había recibido era no tener una gran cantidad de esposas para que su corazón no fuera inclinado. Sin embargo, producto de alianzas políticas y producto también de la posibilidad que su riqueza misma le daba, Salomón es un hombre que tiene muchas esposas. Y al final de su vida, algunas de ellas producen un giro en su corazón y él permite la existencia de idolatría. Y otras cosas más que a su muerte van a generar que el reino se dividiera. Esa división del reino que sigue hasta nuestros días, la cual ustedes conocen, el reino del norte y el reino del sur, la casa de José o casa de Efraín o casa de Israel, que es la casa del norte, de las 10 tribus del norte, y el reino del sur, con Judá, Benjamín y Leví, siendo el reino del norte atacado en el siglo VIII, antes de Cristo, antes del Señor, por los asirios y finalmente vencido en el año 721 antes de Cristo por las tropas de Tiglat-Pileser, el rey asirio que finalmente destruye lo que sería el reino del norte y hace que la mayor parte de los habitantes del reino del norte, de esas 10 tribus que estaban en el norte de Israel, terminen desperdigadas por todas las naciones. Una parte de esa gente queda en Israel y se une a los asirios y forma esa mezcla de los Shomronim, los samaritanos. Y el sur permanece unido con dos tribus fundamentales, que son Judá y Benjamín, y parte de la tribu de Leví. La tribu de Leví, recordemos que estaban tanto en el reino del norte como en el sur, estaban desperdigados por todos, por eso hay levitas entre las tribus perdidas de la casa de Israel. Y ustedes recordarán que el reino del sur fue sometido por los babilonios, luego, bueno, también tuvo la dominación griega, lo cual hemos recordado en estos días con la revuelta y el triunfo de los macabeos, ¿sí? Cuando Yehuda Maccabi, Yehuda el martillo, finalmente logra recuperar Jerusalén, logra recuperar Jerusalén, quita la abominación del templo, purifica el templo durante 8 días y este templo se rededica. Pero nunca más vuelven a unirse el reino del norte y el reino del sur, precisamente porque las tribus del norte fueron desperdigadas por las naciones. Cuando nuestro Señor Yeshua se dirige al tabernáculo celestial, deja en las manos de sus siervos, de sus apóstoles y de sus discípulos, recordemos los 70, y no solamente los 70, sino todos aquellos que junto con los 70 se convierten al reino de los cielos. Quizás en ocasiones se nos pasa desapercibidos o nos olvidamos de esto, de que cuando los 70 son comisionados, van a esos 35 lugares, recuerden que los 70 van de a dos, ¿sí? De dos en dos,
con lo cual forman 35 parejas, ¿sí? Ellos se acercan a diferentes lugares y expulsan demonios, sanan, y hay gente que se entrega al Señor, se convierte a este nuevo camino, al reino de los cielos. Luego esa gente va a seguir, si se me permite la expresión, activando para la obra del Señor, y cada uno de ellos, y en su conjunto, digo cada uno individualmente y en su conjunto también, conforman lo que va a ser la iglesia, la cajal, la, la reconstrucción del tabernáculo caído, ¿sí? De David. ¿Por qué digo cada uno de ellos y ellos en su conjunto? Porque el reino de los cielos se encuentra en Carlos, el reino de los cielos se encuentra en José Ernesto, el reino de los cielos se encuentra en Karina. Y al encontrarse el reino de los cielos en Milagro, en María, en Juan Leopoldo y en mí mismo, al encontrarse el reino de los cielos, una parte de la iglesia está con nosotros. Pero también esa parte de la iglesia que está con nosotros se manifiesta cuando nosotros estamos unidos a los hermanos. De ahí aquello de Inematov, ¿se acuerdan? Qué hermosos los hermanos estar unidos en armonía. Salmo 133.1. Por eso que nosotros no somos seres individuales, sino que nos retroalimentamos, nos abastecemos también de lo que el hermano hace por nosotros y de lo que nosotros hacemos por el hermano. Por eso digo que la iglesia, la cajal, se encuentra en cada uno de nosotros y también en nuestra unión. Pero esa unión, ese grupo de seguidores del Mesías de Israel, tiene una historia que en su mayor medida, si pensamos en un porcentaje, en su 90%, el 90% de esa historia, es la historia del llamado cristianismo. Una historia, como digo, por gran parte de los propios cristianos desconocida. Y por supuesto que tenemos gente que se ha encargado de estudiar esto, y creo que todos los que están acá, algunos en una medida mayor, otra una medida menor, han estudiado la historia de su religión, de su iglesia, de su grupo de pertenencia. Quien más, quien menos sabe que la iglesia protestante, por ejemplo, surgió de la iglesia católica apostólica romana. De hecho, hay algunos, como digo, que han estudiado. Tenemos acá en el grupo algunos presentes que han estudiado en instituto y todos estos temas los conocen. Pero también es notorio que la mayoría de los creyentes, no solamente los creyentes en Yeshua, sino me refiero a la mayoría de todos los creyentes cristianos, en general desconocen la historia de su iglesia. Y si yo, por ejemplo, hablo de el cisma de la Iglesia Católica, por supuesto que hoy no es un momento para hacer un examen, ¿no? Pero si hablo del cisma de la Iglesia Católica, en general en el mundo evangélico serán muy pocas personas las que tengan noción, las que tengan idea de lo que estoy hablando. Y esto no es una tontería intelectual para decir, bueno, nos ponemos en intelectuales y sabemos cosas que los demás no saben. No, esto tiene una realidad práctica también. Porque conocer, por ejemplo, el cisma de la Iglesia Católica permite conocer las diferencias que hay entre un católico apostólico romano y un ortodoxo griego. Y alguien me dirá, bueno, hermano, pero ¿y eso a mí qué me sirve? Y usted no lo sabe, no sabe si le sirve o no, porque no sabe las circunstancias a las cuales nos puede ir llevando la vida y el alcance que nuestra tarea para el Señor puede llegar a tener. Y con esto les voy a dar un ejemplo. Hace un poco más de un año atrás, cuando recién había comenzado la guerra entre Rusia y Ucrania, nosotros en la página de La Plata Nazarenos teníamos, y en congregaciones nazarenas, en la página de internet, teníamos varios seguidores de Rusia y también de China y de Ucrania. Cuando comienza la guerra entre estos dos países, entre Rusia y Ucrania, casi de inmediato se corta la relación, no porque nosotros lo hayamos querido, no porque lo hayamos provocado, sino por una cuestión de geopolítica, de internet, como se le quiera llamar, se corta la relación con Rusia, pero comienza con más fuerza la relación con Ucrania. Y ustedes dirán, ¿pero cómo la relación con Ucrania? Sí, la página de La Plata Nazarenos tiene varios seguidores de Ucrania. Y de hecho, esto es algo que quizás algún hermano más nuevo no lo sepa, pero lo contamos como testimonio hace varios meses atrás.
No me acuerdo exactamente cuándo fue la fecha, pero por ejemplo, Juan Leopoldo y Gabriel no estaban en el grupo, y José Ernesto tampoco, creo. Pero hace muchos meses atrás, por ejemplo, nosotros tuvimos un reconocimiento de una página, sí, sí, de un miembro de La Plata Nazarenos, que a su vez tenía una página de 2 millones de miembros. Entonces, fíjense que personas que están en el medio de una guerra, personas que eh, han tenido otra formación religiosa, sin embargo se han abastecido con las cosas que hemos compartido. Y por ejemplo, entre los contactos de la página del Plata Nazarenos tenemos un pastor de Ucrania, bastante conocido, bastante reconocido allá. Así que, como les digo, las situaciones pueden sorprender. Les voy a dar otro ejemplo. Nosotros tenemos, perdón, Emiliano tiene en el grupo de WhatsApp, tiene una seguidora, un contacto, una discípula, como se le quiera llamar, de Italia. Bueno, esta persona de Italia tiene, además de sus conocidos y parte de su familia en Italia, tiene parte de su familia en Perú. Pero además, quizás ustedes no lo sepan, en Italia está lleno de ucranianos, que se le dice ucraíno en italiano. De hecho, mi mamá, ustedes saben que está postrada, ha tenido amigas de Ucrania. Italia está llena de ucranianos. Entonces, piensen ustedes que uno, llegando, por ejemplo, a Italia, también tiene llegada a gente de Ucrania. Y esta gente, como les digo, han tenido en general una formación ortodoxa. Y bueno, uno nunca sabe cómo se pueden dar las cosas en las cuales algo que uno aprende en un determinado momento le puede llegar a resultar útil para eso. Bueno, parte de la historia de la Iglesia tiene que ver con las idas y vueltas que ha tenido el catolicismo romano. Todos saben que la gran diferencia, por ejemplo, que se tiene entre la Iglesia evangélica, protestante, que es parte del mundo protestante, y la Iglesia romana, parte de las diferencias, perdón, son, por ejemplo, la existencia de un papa, ¿sí? La Iglesia católica tiene una autoridad máxima, el Pontificis Maximus, que es el papa. Saben, por ejemplo, que tienen una Biblia que tiene más libros, ¿sí? Que la Reina Valera 1960 o la Reina Valera 2000, ¿sí? O la NBI, que son prácticamente las versiones bíblicas más utilizadas por el mundo protestante evangélico. Saben que la Iglesia Católica tiene una Biblia diferente. De hecho, cuando uno habla con un evangélico, hasta tendría temor de agarrar una Biblia católica. Y es verdad, es cierto. Es más, yo los pondría a ustedes que reflexionen, antes de acercarse a las raíces hebreas, a las raíces de la fe, acuérdense lo que sentían ustedes por el catolicismo y por las Biblias de los católicos. La mayoría habrían sentido esa aprensión, ese rechazo, si se quiere, a tener una Biblia católica. Sin embargo, ustedes saben, lo hemos charlado, lo hemos dicho un montón de veces, lo hemos explicado, incluso en las charlas así presenciales, que la versión de Casiodoro de Reina del año 1569 es igual, ¿sí?, que la versión que utiliza el catolicismo. Y que es en realidad el mundo protestante el que ha quitado libros de la Biblia, que ha cercenado, que ha sacado libros de la Biblia. Entonces, es fundamental ver ciertas cosas que han ocurrido en la Iglesia Católica para poder entender incluso cómo llegamos a nuestros tiempos. Porque claro, nosotros claramente somos diferentes, si se me permite la expresión. Nosotros buscamos el cumplimiento de la Torá, de las raíces de la fe, reconocemos, por ejemplo, el nombre de nuestro Salvador como Yeshua, reconocemos a Él como un judío, reconocemos a sus seguidores como observantes de la Torá, ¿sí? Ustedes mismos, yo, somos observantes de la Torá, cumplimos las santas convocaciones, celebramos las santas convocaciones, en la medida de nuestras posibilidades las observamos, como por ejemplo observamos el Shabbat, en la medida de las posibilidades que cada uno tiene. Y todo eso obviamente nos genera una diferencia con la religión cristiana, en definitiva, ¿sí? Con la observancia en general del cristianismo. Pero la mayoría de los que están aquí presentes proviene de una historia cristiana también.
han sido bautizados, muchos han sido bautizados en la Iglesia Católica, han pasado por las aguas del bautismo de la Iglesia Evangélica, muchos han hecho la oración de fe, ¿verdad?, frente al púlpito. Y claro, cuando dejaron en general, los que partieron ese paso, dejaron la Iglesia Católica, veían a la Iglesia Evangélica como algo muy diferente, ¿verdad? No obstante, y yo, por ejemplo, esto le hablé con una de las jóvenes que están aquí presentes, ¿sí? No obstante, cuando uno es parte de las raíces de la fe, de las raíces hebreas de la fe, ve que realmente el cristianismo, católico, protestante, bautista, no es tan diferente como lo ve quien está dentro de la iglesia evangélica. Y claro, uno puede decir, bueno, pero el mundo protestante, la iglesia evangélica no tiene papa. No, es cierto, no tiene papa, pero guarda el domingo. Uno dirá, bueno, pero no tienen la Eucaristía, ¿sí? No pasan a hacer la Eucaristía. Bueno, pero inventaron la Santa Cena. Alguien dirá, bueno, pero no tenemos la confesión, ¿sí? Pero sin embargo tienen conceptos equivocados acerca de la confesión. Alguien dirá, bueno, no se tienen todos los ritos del catolicismo. Sí, pero por ejemplo, guardan el 24 de diciembre. El mundo protestante, el mundo evangélico, guarda como la fecha del nacimiento de Jesús, del Señor, el 24 de diciembre, lo cual no tiene ningún fundamento. Es más, cualquier persona instruida, cualquier persona que haya estudiado dentro de un seminario, sabe que el 24 de diciembre, en seminario protestante, evangélico, digo, sabe que el 24 de diciembre Jesús no nació. Pero sin embargo, observan una fecha que fue puesta por el catolicismo. Como digo, en su generalidad, el catolicismo es algo que tiene que conocerse, su historia tiene que conocerse porque, no solamente porque la mayor parte del mundo cristiano es católica, sino porque la mayor parte de los evangélicos desconocen que ellos también surgen de ahí y que tienen una gran cantidad de doctrinas que provienen de esa religión. Es más, yo he sorprendido a algunos con esto cuando les he dicho que el Islam sale también del cristianismo. Y sé que esto no es una cosa que la sepa todo el mundo, pero sí es algo que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque hay textos que se leen normalmente de Apocalipsis y cosas de las cuales se hablan, que normalmente, como digo, en el mundo cristiano no se entiende lo que se está leyendo. Les voy a dar un ejemplo sencillo para no ser complicado con esto. Todos conocen los textos de Apocalipsis, ¿sí? Por ejemplo, Apocalipsis 16:13, que dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. O Apocalipsis 19:20, donde dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales. Y había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. O Apocalipsis 20:10, donde dice que el diablo es lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Bueno, estos son textos que ustedes pueden escuchar predicaciones de esto en el mundo evangélico. Sin embargo, diría que el 100% de esas predicaciones van a estar equivocadas, porque no saben quién es el falso profeta. Están esperando que aparezca alguien y que ellos puedan decir, este es el falso profeta. Y yo les tengo que decir que el falso profeta ya vino. Como digo, a veces he tenido charlas presenciales donde he explicado esto y hay gente que se sorprende, pero el falso profeta ya vino. Y alguien me dirá, pero ¿cómo? Está acá, está entre nosotros. No. El falso profeta vino y es Mahoma. Lo que ocurre es que la historia de la humanidad y la historia en sí del Apocalipsis, el Apocalipsis, no es algo que ocurra en 3 o 4 meses, ni es algo que vaya a ocurrir, que vaya a empezar dentro de 6 meses, o es algo que dure 7 años. El Apocalipsis, ¿sí? Es un, lo iba a decir lo iba a decir en griego, es un proceso que comenzó ya en los tiempos en los cuales comenzaron a caminar los apóstoles y se comenzó a formar la iglesia. El Apocalipsis comenzó en aquel momento. El Apocalipsis no es algo que ocurra
dentro de 6 meses, repito, ni empiece en marzo, ni empiece dentro de 3 años y medio. En el apocalipsis nos estamos moviendo. De hecho, por ejemplo, recuerdo que visitando a los hermanos de La Matanza, creo que fue allá por diciembre, fue algo muy interesante comentarles eh, que estábamos presenciando en ese momento el cumplimiento de una de las profecías del Apocalipsis, aquella que habla de que se secaba el río Éufrates. Bueno, en aquel momento se lo comenté a aquellos hermanos. No, ojo, no es Ricardo el único que lo vio en el mundo, ¿sí? Varios lo vimos a este proceso en el mundo, pero me acuerdo que en aquel momento se los comenté en diciembre en La Matanza. La Matanza es una localidad, para los que no lo saben, una localidad de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Me acuerdo que lo comenté en aquel momento y los hermanos lo pudieron verificar por las noticias luego, que el río Éufrates se estaba secando. Ante nuestros ojos estaba ocurriendo una de las profecías del Apocalipsis. Y como les digo, aquello de la existencia de un falso profeta no es algo que vaya a ocurrir en el futuro, ya está. Lo del falso profeta ocurrió. El falso profeta es Mohammed o Mahoma. ¿Y por qué resulta interesante esto? Porque, como les digo, muchas personas desconocen que el Islam surgió de adentro del cristianismo. Claro, para poder entender esto tenemos que ir un poquito más para atrás. Hoy vamos a dar, como digo, una pequeña noticia de esto y vamos a seguir, en cada reunión vamos a ir avanzando un poquito más en estos conocimientos. ¿Por qué? Porque si yo digo todo hoy, metodológicamente no sería algo bueno, no sería algo correcto, ¿sí? Si yo tiro toda la información hoy, esto no daría un resultado en definitiva. Hoy vamos a compartir algo de información, la próxima reunión otro poco, y así vamos creciendo todos en este conocimiento. Bueno, como les decía, ustedes saben que los apóstoles y los discípulos eh, fueron creciendo en número, los discípulos y los seguidores de Yeshua fueron creciendo en número. A los 3.000 conversos de la predicación de Pedro en Shavuot se fueron agregando más personas y el cristianismo, o sea, la creencia en definitiva el Dios de Israel, fue creciendo cada vez más, aún con persecuciones, aún con clandestinidad. No sé si todos lo sabían, pero el cristianismo eh, hasta el año 312, ¿sí? Ahora les voy a decir por qué estoy diciendo exactamente esa fecha, pero hasta el año 312 el cristianismo fue perseguido, con alguna ida y vuelta. Hubo algún emperador que permitió una cierta liberalidad para el cristianismo, pero el cristianismo a lo largo de todos esos años, ¿sí? Pensando desde el año 90, desde el año 70, perdón, que se produce la destrucción de Jerusalén, en adelante, hasta el 312, quiero marcar esa fecha y ahora les voy a decir por qué, el cristianismo fue perseguido. Y gran parte de su actividad tuvo que hacerse en secreto. Ustedes han sentido hablar de las catacumbas, ¿sí? Las catacumbas, por ejemplo, que habían en Roma, esos lugares debajo de la ciudad donde parte era cementerio, parte era lugar de reunión, incluso algunos de esos lugares también eran parte de pillaje, ¿sí? Delincuentes se reunían en esos lugares, pero fueron aprovechados por los primeros creyentes para tener sus reuniones secretas. ¿Y por qué secretas? Porque si las hacían a la luz del día, eran asesinados, eran encarcelados, sus bienes eran quitados, sus familias eran esclavizadas y las cabezas de familia, el pater familias, finalmente era asesinado. Por eso tenían que realmente reunirse en secreto. De hecho, el cristianismo era ilegal. Esto me gusta aclararlo muchas veces porque normalmente en el mundo evangélico se habla de un respeto de las leyes, como si toda ley tuviese que ser respetada y seguida. De hecho, si los creyentes hubiesen respetado todas las leyes y seguido todas las órdenes de los gobernantes, hoy por hoy no existirían. ¿Por qué? Sencillamente porque el cristianismo estuvo prohibido. De hecho, gran parte de los creyentes protestantes, si hubieran cumplido las leyes en la Alemania nazi, no existirían. Por lo cual digo que las leyes deben ser cumplidas y observadas en la medida que sean justas. Si mañana surge una ley que nos prohíba ejercer nuestra fe, ejercer nuestras prácticas y ejercer el compartir las escrituras, bueno, deberemos hacerlo contra la ley y deberemos hacerlo en secreto. Y eso es algo que tiene que estar claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque mayormente en América
ha habido un veneno, y permítame que utilice esa expresión, un veneno en el mundo protestante, donde se ha insertado demasiado la idea de que cualquier ley tiene que ser observada y tiene que ser seguida. No es así. Una ley que prohíba, por ejemplo, seguir a Yeshua, una ley que obligue a apostatar de Yeshua, no tiene que ser observada. De hecho, esto es lo que nos han mostrado nuestros apóstoles y nos han enseñado cuando precisamente los que dictaban las leyes, como por ejemplo el Sanedrín, les prohibieron que predicaran el Evangelio. Si nuestros apóstoles hubieran seguido, como digo, ese veneno evangélico de que hay que seguir cualquier ley porque lo diga un gobernante, de hecho, nuestros apóstoles no hubieran predicado el Evangelio. ¿Por qué? Porque los gobernantes de aquel momento les prohibieron predicar. Sin embargo, ellos que dijeron, ¿a quién obedeceremos? ¿A Dios o a los hombres? Bueno, obedeceremos a Dios. Y hago esta observación porque quizás algún día el maligno, el anticristo, prohíba creer o pretenda prohibir creer. ¿Qué haremos en ese momento? ¿Saldremos como el típico evangélico a decir, hay que respetar la voluntad de los gobernantes, hay que seguir las leyes? ¿O seguiremos lo que nos dice nuestro Dios? Sé que es anticipado esto, sé que no es tiempo todavía para preocuparse por estas cosas, pero hay hermanos en otros lugares que están teniendo que reunirse en secreto porque las leyes lo prohíben. Entonces yo pregunto, ¿qué tiene que hacer nuestro hermano que se encuentra, por ejemplo, en ese país caribeño, en esa isla, gobernada por el comunismo, donde nos prohíben tener la bandera de Israel y nos prohíben tener reuniones? Ese hermano por el cual nosotros estamos orando y pedimos que más ovejas perdidas de la casa de Israel se acerquen a esa congregación, ¿qué debería hacer ese hermano? ¿Debería renunciar a la fe porque hay leyes de un gobierno que le prohíben seguir esa fe, o hacer lo que está haciendo? Y yo creo que lo segundo, hacer lo que está haciendo. ¿Por qué hablé del año 312? Porque todos han sentido hablar, o al menos han tenido alguna noticia, una referencia, acerca de Constantino, llamado Constantino el Grande o Constantino I. Su nombre era Flavio Constantino, ¿sí? Flavius Constantinus. Todos han mal o bien han sentido hablar de Constantino. ¿Quién es Constantino? Constantino fue un emperador romano, un emperador cuya madre, Helena, se convirtió al cristianismo, y un emperador que se encontraba frente a la situación de que su imperio podía disgregarse, podía romperse, y podía incluso su poder sucumbir ante ciertos enemigos. Este emperador, Constantino, un emperador muy inteligente, realmente muy inteligente, supo unir a los adoradores de Mitra, los adoradores de una deidad pagana, los supo unir con los cristianos, y gran parte de ello lo hizo en base a dos cosas. La primera, permitir la existencia del cristianismo, bajo la pauta de que los cristianos se plegaran a su mandato y lo acompañaran a la guerra, y luego a transformar al cristianismo en religión de Estado. ¿Por qué nombré el año 312? Porque en el año 312 se produce una batalla, la batalla de Milvio, la batalla del puente de Milvio, una batalla en la cual, por la mañana temprano, Constantino se levanta. Algunas malas lenguas dicen que hacer sus oraciones a Mitra, otras lenguas dicen que a buscar el favor de Dios. Como sea, Constantino se levanta antes de esa batalla, se levanta temprano, y supuestamente recibe una señal del cielo, donde ve una cruz rodeada de luz, y una voz que le dice, in hoc signis vinci, bajo este signo vencerás, el signo de la cruz. Y es así que Constantino, quizás, como les digo, en una forma muy inteligente, o quizás realmente con una revelación, el católico dirá que a partir de una revelación, yo diré que a partir de una forma muy inteligente, cambia el estandarte romano tradicional por uno diferente que se conoce como crismón. En ese estandarte, Constantino hace lo que va a ser una especie de representación del nombre de Cristo.
Me gustaría mostrárselos porque seguramente esto, muchos lo conocen, eh, han confundido esto con la Pax Romana. No, esto es realmente, no lo escribí, tendría que haberlo escrito acá en griego para que ustedes lo vean. El nombre en griego de Cristo es Christos, ¿sí? Se escribe con lo que sería una X. A ver si puedo escribir acá. Ah, acá, a ver, esperen. Bueno, esto no es griego, ¿sí? No tengo las letras griegas para escribirlo, pero ustedes ven que escribí esto acá. Esto es transliterado con las letras nuestras, como se escribiría el nombre Cristo en griego, Christos. Ven que comienza con una X, ¿sí? La X en griego se pronuncia como una J, por eso digo Christos. Y la P, esta P, es lo que funcionaría en griego como una R, ¿sí? La ro, en griego. Por eso esto tiene esta X, que sería de esta X, ¿sí? De acá, y tiene esta P, que sería esta P de acá, esta que yo estoy marcando acá. Bueno, esto simbolizaría, como digo, el nombre Cristo, Christos. Y esto es lo que se denomina crismón. Bueno, Constantino coloca ese símbolo en su estandarte y junto con la cruz, eso va a ser lo que va a simbolizar al Imperio Romano. Obviamente que él vence en la batalla de Milvio y logra mantener la unidad del imperio. Constantino, como les dije, fue un hombre muy astuto y van a ir viendo por qué le doy importancia a estas cosas. Si ustedes recuerdan, hemos hablado acerca de dónde viene el anticristo, ¿sí? Hablamos acerca de que el anticristo proviene, que digamos la bestia reconstruida es el Imperio Otomano, ¿sí? Ese imperio islámico, con capital en lo que era originalmente Estambul, la capital del Imperio Otomano. Y ustedes recordarán que yo les comenté cómo se llamaba Estambul antes, ¿sí? Del Imperio Otomano. Estambul, antes del Imperio Otomano, era Constantinopla. Si hay alguien que no se acuerda de esto, hay unos audios que ha hecho Emiliano, los cuales pueden volver a escuchar, donde hablamos acerca de Gog, Magog, qué es la bestia, quién es el anticristo. Y ustedes recordarán que habíamos dicho que esta ciudad, Istambul, Estambul en castellanizado, originalmente es Constantinopla. ¿Qué significa Constantinopla? Bueno, es en definitiva la ciudad de Constantino. Constantino va a colocar su imperio en esa ciudad que anteriormente se llamaba Bizancio. ¿Sí? Quizás estoy confundiendo a algunos con los nombres, pero miren, les voy a compartir otra pantalla, como para refrescar un poco esto. Si ustedes están viendo esta pantallita, acá lo que tenemos, esto sería el norte de África, esto es Medio Oriente, el norte de África, esto es Medio Oriente, esto es Europa. ¿Sí? Acá tenemos Italia, por ejemplo, esto es la península ibérica, esto es Grecia, y esto es Turquía, lo que actualmente es Turquía. Bueno, no sé si se aprecia bien, pero acá esto que está marcado en rojo, esto era Constantinopla, la ciudad de Constantino. ¿Qué hace Constantino? Constantino traslada el imperio, ¿sí? La sede del imperio que estaba en Roma, lo traslada a esta ciudad, que antes de que estuviera Constantino se llamaba Bizancio. Constantino refunda la capital del Imperio Romano, o sea, vuelve a fundar la capital del Imperio Romano en este lugar, en Bizancio, y le cambia el nombre y lo transforma en Constantinopla. ¿Sí? Acá en Constantinopla, en la actual Estambul, Constantino levanta una iglesia inmensa, impresionante, espectacular, que es la iglesia de Santa Sofía, de la Hagia Sofía. ¿Sí? La iglesia de Santa Sofía existe hasta nuestros días, es uno de los monumentos de la humanidad, es una iglesia impresionante, que tiene unos detalles arquitectónicos, bueno, admirables, y acá traslada la sede de su imperio, Constantino. ¿Qué ocurre? A su muerte, y pasados una cantidad de años, ¿sí? No quiero hablar toda la historia, pero bueno, el imperio romano, se divide en una parte de Oriente, que ustedes pueden ver acá, y una parte al occidente. La parte de Oriente continúa con su capital en Constantinopla, y la parte de Occidente, ¿sí? Tiene como una de sus ciudades más importantes a Roma. Y cada vez va adquiriendo más poder el obispo de Roma. Hoy voy a dar una noticia de esto. Esto es mucho más profundo, es más cosas para decirse, pero voy haciendo pequeñas observaciones. Esta parte, el Imperio de Oriente, comienza a tener diferencias religiosas con esta otra región. Repito, sé que esto es muy por arriba, pero hoy, como digo, hoy damos una noticia de esto.
esta parte, el imperio de Oriente, comienza a tener diferencias con la parte de Occidente. Una de las diferencias tiene que ver precisamente con las imágenes, con lo que nosotros llamaríamos idolatría. Ahora, ¿por qué se va a dar esta diferencia entre los imperios? Hoy por hoy, para que ustedes lo sepan, la iglesia que continuó, ¿sí? A partir de esto, es la llamada ortodoxa, la ortodoxa rusa y la ortodoxa griega. Y esta parte es la que continuó con lo que es el catolicismo romano, con la Iglesia Católica Apostólica Romana. De este lado, ¿sí? Se dio la adoración de imágenes, de estatuas, ¿sí? Lo que ustedes conocen, ¿no? Los muñecos, eso que se adoran en el catolicismo romano. Y de este lado, lo que hicieron fue la veneración de iconos. ¿Qué son los iconos? Son como pequeños cuadros, ¿sí? Son cuadros con muy poquito relieve, donde se representaba, por ejemplo, la pasión de nuestro Señor, se representaba a los apóstoles, se representaba a los santos. Son como cuadros con muy poquito relieve, ¿sí? O sea, en esta parte del imperio cristiano, para llamarlo de alguna forma, se permitió la existencia de esa clase de imágenes. Y al día de hoy, si uno visita una iglesia ortodoxa, uno encuentra que están estos iconos, ¿sí? A los cuales veneran. Ellos, por ejemplo, tienen permitido colocar una vela frente a uno de estos iconos. En cambio, en este lugar se mantuvo la idolatría, la adoración de imágenes. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, si ustedes se fijan, esta parte, ¿sí?, del imperio cristiano está pegada a esta zona, ¿sí?, que es el norte de África, y acá tenemos la península arábiga. ¿Sí? ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque en el año 570, si mal no recuerdo, en una ciudad llamada La Meca, nace una persona que va a ser muy importante en la historia de la humanidad, aun cuando sea alguien destinado al infierno, pero una persona muy importante en la historia de la humanidad. ¿Quién es esa persona? Mohammed, conocido en castellano como Mahoma. Como les digo, a fines del siglo VI, allá creo que es por el año 570, nace Mahoma. Y Mahoma, que primero se dedicaba a criar, a llevar animales, ¿sí? En toda esta zona estaban los beduinos. Mahoma se dedicaba no me sale, a la crianza de camellos, ¿sí?, y a vender camellos. Se casa con una mujer, una viuda rica, que es Jadilla, ¿sí? Se escribe Jadiya, Jadilla, y con Jadilla tiene una hija, que es Fátima. Una mujer rica que le permite dedicarse a las lecturas, dedicarse a disfrutar un poco de la vida. ¿Qué ocurre? Que este señor Mahoma dice que tiene visiones y que tiene revelaciones de los cielos, entre ellas una supuesta revelación del ángel Gabriel que le muestra los conocimientos de la religión verdadera. Entonces Mahoma comienza una actividad de propaganda en su ciudad, en la ciudad de la Meca, tratando de que las personas, los religiosos de la Meca, los beduinos y la gente de la ciudad, adopten las creencias que él tiene. Él logra conformar alrededor suyo una gran cantidad de seguidores, pero este intento de predicación de su religión en la Meca finalmente hace que la gente de la Meca lo expulse. Estoy contando todo muy brevemente, ¿eh? Y hace que finalmente, voy a dejar de compartir esto, que finalmente Mahoma, Mohammed, como se le quiera llamar, sea echado de la Meca, de Medina, perdón, de la ciudad de la Meca, perdón, sea echado en el año 622. ¿Sí? Estoy diciendo algunas cosas de memoria. Esperen que vamos con algún apunte. En el año 622, como les digo, Mahoma es echado de la Meca y se refugia en otra ciudad que hoy por hoy es la segunda ciudad importante del Islam, que es la ciudad de Medina. En Medina, él logra conformar una gran cantidad de seguidores, y esa ida desde la Meca a Medina en el año 622 es lo que se va a llamar la Égira en el Islam. ¿Por qué esto es importante? Porque en ese momento comienza el calendario de los musulmanes, en el año 622 nuestro, ¿sí? Él en la ciudad de Medina logra tener una cantidad de seguidores importante alrededor, y en el año 630 conquista la Meca.
¿Por qué estas cosas son importantes? Bueno, porque la Meca y Medina son las dos primeras ciudades, las dos ciudades principales del Islam. La tercera ciudad importante es precisamente lo que nosotros llamamos Jerusalén. Las tres ciudades importantes del Islam son entonces la Meca, Medina y Jerusalén. Pero la Meca, aun cuando nosotros podemos pensar que es la ciudad más importante, ¿verdad? Que es ahí donde los musulmanes van, no es tan así, sino que hay determinados grupos, que después los vamos a ver, que no reconocen a la Meca como la ciudad principal. Reconocen a Medina. Entonces, ¿qué significa esto? Que tranquilamente un país árabe puede llegar a destruir la Meca en una guerra. Y ustedes dirán, pero ¿de qué cosa nos está hablando Ricardo? Bueno, hoy les voy dando estas noticias. Ya verán que en el futuro esto va a encontrar una expresión en la propia Biblia. ¿Por qué? Porque hay una profecía que dice que desde Sinar, de última, si quieren, googleen y busquen Sinar en sus Biblias, van a ver que desde Sinar sale un rollo que atraviesa los cielos y va a un determinado lugar. Bueno, hay personas que analizan las escrituras, que buscan la interpretación de estas profecías y que entienden que lo que el profeta vio en realidad fue lo que hoy llamaríamos un misil que sale desde la zona de Sinar, que actualmente es Irán, y que impacta precisamente en la ciudad que es conocida como La Ramera. Durante muchos años, gran parte del cristianismo ha pensado que La Ramera de Babilonia era Roma. ¿Por qué? Porque pensaban que el anticristo es el Papa. Pero si nosotros pensamos que el anticristo no es el Papa, sino que el anticristo es un líder musulmán que va a conquistar Medio Oriente y toda su zona de influencia, tranquilamente podemos pensar que una de las ciudades importantes puede ser la Meca. Y cuando uno lee que de un rollo sale desde la zona de Sinar, ¿sí? Algo con forma de rollo y que vuela por los aires, y si lo pensamos en términos modernos, que tranquilamente puede ser un misil disparado desde Sinar hacia la ciudad de la Meca, bueno, la profecía puede bajar un poco más a tierra. ¿Y por qué Sinar? Porque Sinar es el actual Irán. Entonces, como les digo, hay muchas cosas que de acá al futuro, un futuro quizás no tan lejano, van a cobrar otra dimensión. Hoy por hoy, ¿qué es lo que nos puede quedar de esto? Bueno, lo más sencillo y que tenemos que entender en estos tiempos es que ese falso profeta es el profeta tan reconocido por el Islam. Cuando uno analiza un poco y lee y escucha cosas del Islam, va a ver que para ellos lo más importante, ¿qué es? El profeta. Y precisamente si uno piensa que es el Islam el verdadero enemigo de Israel y que es el Islam, ¿sí? Lo que contiene a la bestia, lo que contiene a la ramera de Babilonia y de donde sale el profeta, claramente Mahoma es ese profeta mencionado en Apocalipsis.